¿Me ven? Mamá, ya acabamos de... Ahora te veo. Profesora, qué raro. Hay otro tiempo, vega ahí. Profesora, hay otro tiempo. Ya, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿cierto? Teníamos una tareita por ahí. Unas manzanas. Ya, voy a borrar entonces lo de la clase anterior. Tenemos la fecha del día de hoy, martes 21 de julio. ¿De qué año? Del 2020. Ponemos nuestro objetivo. Reconocer entonces la seguridad individuales y grupales ante riesgos naturales en la escuela, en la calle y en el hogar, ¿cierto? Que es lo que nosotros hemos estado trabajando de las catástrofes naturales que nos han ido que nos van acompañando, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos, ¿cierto?, mantener la alerta ante cualquier eventualidad que pueda existir. ¿Cierto? Entonces siempre tenemos que reconocer las medidas de seguridad. ¿Y cómo reconocemos aquellas medidas de seguridad? ¿Cómo nos llega a nosotros esa información? ¿En qué me debo fijar yo para saber si estoy en una zona segura, si estoy en una zona insegura? ¿Mediante qué? Los letreros o los carteles. Perfecto, Martín. Aquellos carteles, ¿cierto? O tableros, ¿cierto? Que también lo conocemos como las señaléticas. Muy bien, Martín. Entonces, haciendo un repaso de la clase anterior, ¿quién me va a hablar de la catástrofe, del aluvión, de la quebrada de Macul, que era otro tipo de catástrofe natural que encontramos, ¿cierto? Nosotros, porque no solamente son los sismos, ¿verdad? También en el video que observábamos, la clase anterior nos mostraba, ¿verdad?, la erupción de los volcanes, nos mostraba, ¿verdad?, las aluviones, todo esto. Y quedó una tareita ahí sobre el aluvión de la quebrada de Macul, que eso pasó acá en Chile. ¿Quién va a compartir conmigo? El Matías, el Diego. Martín. Ya, yo lo tengo. Te escucho, Martín. Ya. El 3 de mayo de 1993 se produjo un aluvión en zona de la quebrada de Macul, entre las comunas de Peñalolén y la Florida. Este fenómeno arrasó con poblaciones de higuera en la comuna de La Florida, dejando 26 muertos, 8 desaparecidos y afectados 30 millones de pobladores, 400 viviendas destruidas. Súper bien, Martín, súper bien, ¿cierto? Pasa en el año 1993. ¿Algo más que agregar, Matías? Bien, Yo tengo Martín. lo mismo. ¿Lo mismo, lo mismo? Sí. A ver, igual lo vamos a escuchar. Yo, profe. El 3 de mayo de 1993 se produjo un aluvión en la zona de la quebrada de Macul, entre las comunas de Peñalolén y La Florida.
fenómeno que arrasó con poblaciones del sector de la higuera en la comuna de la Florida, dejando un saldo de 26 muertos y 8 desaparecidos, dejando damnificados más de 30.000 pobladores. Muy bien, Matías, muy bien. Lairana. Sector Oriente. Debido a una torrencial lluvia, el lunes 3 de mayo del 1993 se taparon los desagües y el agua arrasaba con las casas. El río Mapocho casi desborda y suspendieron en el consumo de agua potable y también en la suspensión de las clases. Hubo mucha angustia porque fue en horario de la salida de los escolares. Las comunas más afectadas fueron la Reina, Peñalolén, la Florida y Ñuñoa. Dejó 8 muertos y daños cuantosos. Muy bien, Irana. Ahí la Irana también nos puso, ¿cierto? Nos dejó en claro que también hubo suspensión de clase. También el agua comenzó a salir más turbia, por tanto hubieron cortes de agua, donde obviamente se hicieron las suspensiones de clase, los niños no podían asistir, el agua comenzó a salir con barro, y comenzó a correr el barro desde la zona oriente, que recalcaba ahí la Irana, hacia las comunas, hacia el centro. Bien, esa fue una catástrofe entonces natural provocada por la aluvión. Se dan cuenta que las catástrofes naturales no solo conocemos el sismo, sino que también, ¿verdad?, tenemos distintas catástrofes dentro de nuestro país. Perfecto, muy bien. Y lo que hemos venido trabajando, ¿cierto?, de las medidas de seguridad que nosotros debemos tomar frente, ¿verdad?, a los sismos, frente si conocemos la erupción o el caso que dábamos, ¿cierto?, si nosotros salimos de Santiago, siempre preocuparnos de qué es lo que yo tengo que observar para ver las zonas seguras de aquella, ¿verdad?, de donde yo me encuentre, ya sea dentro o fuera del país. Muy, muy bien sus trabajos. Ahora vamos a observar el siguiente video con mucha atención, ¿cierto? Y lo vamos a compartir. Voy a dejar mi audio en silencio para que no nos acoplemos. Siete consejos sobre cómo sobrevivir los desastres naturales.
Vivimos en un tiempo en el que los desastres naturales ocurren cada vez con mayor frecuencia y se vuelven más devastadores. Muchos de nosotros creemos que debemos culpar a la raza humana por eso. Ya sea cierto o no, todos queremos saber cómo sobrevivir cuando ocurran esos desastres. Genial ha preparado una lista de consejos de supervivencia que pueden salvarte la vida en caso de emergencia. Número 7. Huracán. Los huracanes azotan el mundo, especialmente el Caribe y el sur de los Estados Unidos, cada vez más a menudo en los últimos años. El mejor lugar para esconderse durante un huracán es un sótano seguro, un armario o un baño sin ventanas. También es una buena idea refugiarse debajo de un mueble sólido para salvarse de un techo que se colapsa. Un dispositivo imprescindible para tener en esta situación es una radio meteorológica que funcione con pilas. Te informará las órdenes de evacuación o instrucciones sobre cómo sobrevivir en tu refugio y te comunicará sobre la situación meteorológica mientras esperas la señal de todo despejado. Protege tu casa para estar seguro. Instala persianas y paneles en tus puertas y ventanas y asegura bien el techo. Si se inicia un huracán mientras conduces, abandona tu vehículo y busca un edificio en el que puedas protegerte. Detenerte en un paso elevado no te salvará. Si tu casa es un remolque y hay suficiente tiempo para huir a un área segura, hazlo. No permanezcas en el remolque esperando que éste aguante la tormenta. Número 6. Tornado. Los tornados se arremolinan a una velocidad de 480 kilómetros por hora y destruyen todo a su paso. Una vez que escuches una advertencia de tornado y notes que el cielo se oscurece y que la presión barométrica cae, es hora de entrar a un refugio macizo. Una vez más, es una buena idea llevar una radio meteorológica contigo. Un refugio subterráneo o una habitación en el piso más bajo es el mejor lugar para esconderse. Permanece en el medio de la habitación, ya que la mayoría de los desechos se dirigen hacia las esquinas. Protege tu cabeza con cojines o con tus brazos. Si un tornado comienza cuando estás en un edificio público, sigue las mismas reglas previas. Debes permanecer lo más abajo posible. Evita ventanas y espacios abiertos como auditorios, gimnasios y pasillos grandes. Los escritorios y bancos pueden brindarte protección adicional si es necesario. Es imposible escapar de un tornado. Puede levantar fácilmente tu automóvil, de modo que manejar en esas condiciones climáticas no te llevará lejos. Si no tienes suficiente tiempo para conducir al refugio más cercano, detén tu automóvil en un área abierta sin árboles u objetos que puedan dañarte. Sal del automóvil y escóndete en una zanja o acuéstate en el suelo, protegiéndote la cabeza con los brazos. Ten cuidado y espera a que pase el fenómeno. Deja el edificio dañado tan pronto como seas informado de que es seguro salir. Número 5. Tsunami. Las gigantescas olas oceánicas causadas por terremotos y derrumbes marinos se llaman tsunamis y son catastróficas. Obviamente se originan en las zonas costeras. No importa si vives en una de ellas o si te quedas allí de vacaciones, no esperes por instrucciones una vez que sientas un terremoto. Huye de inmediato a un área elevada. Los tsunamis son tan rápidos que llegan a la costa minutos después del terremoto. Recuerda que los edificios altos, incluidos los hoteles en el área de la playa, pueden proporcionar un excelente refugio. En caso de que un tsunami te encuentre en el mar, quédate allí en lugar de regresar a la costa. No será un refugio seguro. Si vives en un área con alto riesgo de tsunamis, es buena idea discutir un plan de evacuación con tus amigos y familiares. Piensa en un lugar donde todos pueden escapar en caso de desastre. Número 4. Inundación. Las inundaciones ocurren con más frecuencia que muchos otros desastres naturales y cambian dramáticamente el paisaje. Recuerda New Orleans y otras áreas bajas. Generalmente son causadas por lluvias intensas, que pueden ser largas o incluso muy cortas. No intentes ser la persona más valiente y permanece en tu casa una vez que escuches la advertencia de evacuación. Por seguridad, deja tus papeles importantes en lugares altos, guardados en un recipiente a prueba de agua. Si una inundación repentina no te da tiempo a evacuar y el agua está a tu alrededor, no intentes cruzar a nado. Un río con escombros es mucho más fuerte que tú. En el peor de los casos, cuando no hay más remedio que moverse en el agua, intenta nadar de espaldas con los brazos hacia atrás. Número 3. Avalancha.
Una avalancha puede acontecer cuando se disfruta del esquí alpino en un lugar de ensueño. Es muy rápida y devastadora y entierra todo a su camino bajo toneladas de nieve. Cuando se inicia una avalancha, intenta moverte hacia un lado de la pendiente lo más rápido que puedas. Habrá más nieve en el centro del flujo. Para moverte con mayor rapidez, deja atrás cualquier equipo pesado que estés cargando. Si no puedes escapar, intenta usar un árbol resistente para mantenerte por encima de la nieve. No te hundas. Patalea con los pies y usa los brazos como si estuvieras nadando en la nieve, dirigiéndote cuesta arriba. En caso de que te sepulte la nieve, cava una bolsa de aire para que puedas seguir respirando. Espera que un equipo de rescate te encuentre y no desperdicies tu energía gritando o cavando intensamente en la nieve a menos que puedas oírlo cerca de ti. Número 2. Incendio forestal. Los incendios forestales, tanto naturales como originados por el hombre, se propagan a una velocidad increíble y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Si te encuentras en una zona de incendios forestales, es muy importante garantizar que puedas respirar. Si no lo haces, puedes desmayarte en medio de la zona de peligro. Usa un paño mojado para cubrirte la nariz y la boca y escapa a un lugar seguro. Con el viento en contra y un lugar sin arbustos o árboles es el lugar más seguro al que puedes llegar. La mejor opción es encontrar cualquier edificio para esconderte. Recuerda dejar las puertas abiertas para que los bomberos puedan salvarte si es necesario. Si no hay edificios pero hay agua alrededor, métete. Si puedes subirte a un vehículo y alejarte del incendio forestal, hazlo. Te dará más oportunidades de salvarte que correr, obviamente. Incluso cuando el humo sea tan denso que te sea imposible conducir, no salgas del vehículo. Número 1. Terremoto. Hay muchas áreas en el mundo que son más propensas a los terremotos que otras. Probablemente lo sepas si vives en una de esas áreas. John Anderson y Yuichiro Miyata de la Universidad de Nevada señalaron los principales estados de Norteamérica en donde ocurren terremotos con mayor frecuencia. Estos son Alaska, California y Nevada. Sin embargo, los terremotos de mayor o menor severidad pueden ocurrir casi en cualquier parte. Puede que la tierra no te haga daño, sino las cosas que caen sobre ti. Asegúrate de que tu televisor y estanterías estén seguros anclados en las paredes. Los muebles pesados también deben mantenerse firmes sobre el suelo. Los marcos y los espejos no deben estar sobre tu cama. Si un terremoto comienza cuando estás adentro, quédate donde estabas. Los expertos dicen que durante un terremoto debes arrojarte al piso, ponerte debajo de una mesa, cubrirte el cuello y la cabeza con una mano y aferrarte con la otra mano a una pata de la mesa. Tu cuerpo entero debe estar debajo de la mesa. No intentes salir del edificio. El exterior de la construcción es uno de los lugares más peligrosos. Si no tienes mesas, trata de mantenerte lo más abajo posible. Protege tu cabeza y cuello con tus manos. Si estás afuera cuando comienza el desastre, quédate en un área abierta, lejos de cualquier cosa que pueda caer sobre ti. Algunas reglas son universales para la mayoría de los desastres naturales. En los Estados Unidos se inició una campaña nacional llamada Ready para informar a la población sobre cómo prepararse y sobrevivir en diferentes situaciones de emergencia. Recomiendan tener un kit de supervivencia básico que te proporcione las cosas más importantes por si acaso. Recuerda que necesitarás tener suficiente comida, agua y otros suministros durante al menos 72 horas después del desastre. Otros suministros incluyen una radio con pilas, linterna, botiquín de primeros auxilios, un silbato, una máscara para el polvo, artículos de aseo personal como toallitas húmedas, alicates, abrelatas para alimentos, mapas del área y un teléfono celular de emergencia con batería de respaldo. ¿En tu país también tienen alguna campaña de prevención y supervivencia también? Esperamos que nunca tengas que usar ninguna. ¿Qué les pareció el video? Bien. Muy interesante. ¿Qué nos dice? Si yo lo observé bien, me da a conocer, ¿cierto?, las diferentes cosas que yo debo tener presente con, ¿cierto?, según la catástrofe natural que se pueda vivir.
No habló de los terremotos. ¿De qué más no habló? De los tsunamis. Ya. Del- ¿Cómo era, Ana? Avalancha. De las avalanchas, De los huracanes. de los huracanes, ¿cierto? De los tornados. Tornado, dijo el Diego, bien. Excelente. ¿Y todas las catástrofes naturales tienen la misma medida de seguridad? No. ¿En todas debo reaccionar igual? Mm, ¿Por qué no? Porque son distintos. Porque son distintas. Y todos los países deben tener la misma, ¿cierto?, zona segura o la misma forma de actuar, Sí. ¿sí? Sí. Ya. No, porque los tornados hay que tener una zona debajo de la tierra. Bien. Uy. ¡Mami! Tu audio, hija, tu audio, Melanie. Profesora, ¿cómo se creó el tornado? Ya, una de las señaléticas que nosotros podemos reconocer, ¿cierto?, para poder evitar, ¿cierto?, ser dañado de una catástrofe natural son una vía de evacuación, la salida de emergencia, que era lo que yo le decía el otro día a la Irana, ¿cierto?, de saber la salida de emergencia que me va a guiar. Otras que debo tener peligro de incendio, ¿para qué? ¿Cierto? Y la zona de amenaza de un tsunami. Por tanto, también debo, ¿verdad? Existen diferentes señaléticas. Esta es una de las que yo debo conocer. Existen muchas más. Por ejemplo, si yo me voy a un camping, ¿verdad?, debo conocer, ¿cierto?, las diferentes señaléticas. ¿Qué riesgo puedo yo tener en un camping? ¿Qué riesgo podría correr? Incendio. Un incendio, ¿cierto? Terremoto. Sí, claro, también nos puede, ¿verdad?, se puede, ¿verdad?, hacer un terremoto, pero en esencial, siempre lo recalcan cuando la gente va a salir en zona de camping, ¿con qué debe tener cuidado? Con los Tsunami. incendios, profesora. Aparte de los incendios, ¿con qué más creen? Tsunami, profesora. Ya se está en una zona, ¿cierto?, de pero hay algo más que se da mucho. Avalancha. No, se están desviando. Yo voy a un cierto lugar a hacer un camping, ¿cierto? Y siempre se habla, ¿verdad?, de algo que nosotros debemos tener. Un incendio forestal. Ya, y otra de las cosas que se habla mucho es del ANTA, ¿cierto? De cómo yo debo manejar la comida que voy a llevar a dicho lugar. ¿Por qué? Porque no puedo dejar residuos en todos lados, porque llegan, ¿cierto?, los ratones que también provocan, ¿cierto?, enfermedades. Y
conocer los diferentes puntos de seguridad que pueda tener un camping. Recuerde usted que mediante una catástrofe natural, nosotros siempre que vamos a un nuevo lugar, debemos conocer las diferentes señaléticas que nos muestran si estoy en una zona segura, por ejemplo, zona de amenaza tsunami. Por tanto, esta no puedo quedarme ahí. Si yo veo que viene un tsunami, debo ir. ¿A dónde dice el video que debemos asistir? Al mar. No, A una parte alta. a una zona alta. Bien, Martín. Si va a venir un tsunami, ¿cierto? Y yo no me encuentro en el mar, claramente, ¿cierto? Debo arrancar hacia un lado seguro, que sería la altura. Bien. Entonces vamos a dibujar, ¿cierto? Esas señaléticas. No es necesario que haga el dibujito, pero sí lo más parecida posible. Yo lo espero. Para que usted las pueda reconocer. Erupción volcánica, profesora. Ha faltado. Hay muchas señaléticas, palavecinos, muchas señaléticas nos podemos encontrar. Estas son algunas de ellas. Contéstale. Profesora, ahora lo del coronavirus también se considera como un desastre o un fenómeno biológico, la Claro, más que epidemia y natural. la pandemia. Claro, más que natural, ¿cierto? Es algo que se ve más de la biología, porque es un virus que se propaga. Las tormentas, profesora, también. Eso sería una catástrofe más natural. También cuando cae mucho granizo, profesora. Claro, lo que pasa es que lo que mostraba el video, cada catástrofe, ¿cierto? Se da en diferentes países o en diferentes, según su sistema, porque, por ejemplo, acá los tornados o los huracanes a nosotros nos protege la cordillera. En cambio, en Estados Unidos ya ellos se resguardan, todas sus casas, ¿cierto? Están hechas para poder evitar, ¿cierto?, la catástrofe natural. Así como nosotros, ¿cierto?, trabajamos en lo que es el terremoto, por ejemplo, ¿qué hacemos? Está la operación Daisy, que la debemos, ¿cierto?, practicar en el establecimiento o en cualquier parte. Tenemos también, ¿verdad?, que tener hoy en día conocimientos con estos letreritos de las vías que son más seguras para estar en un sector, ¿verdad?, donde no nos llegue el agua en el caso de tsunami. Por eso es importante cuando nosotros nos vamos a otro lugar o nos vamos de vacaciones, tener presente la señalética, los incendios forestales. Nosotros tuvimos... ¿Cómo, Diego? Ahora se me arregló el audio. No te escucho bien, hijo, un poquito más fuerte. Ahora sí tengo audio. Ah, ya. Por ejemplo, incendios forestales. Nosotros tenemos incendios forestales, sí, y muchas veces, aparte de producirse por el calor, se producen, ¿cierto?, por el ser humano, que cuando va en la carretera, ¿cierto?, lanza una colilla de cigarro, o cuando van a otro sector, ¿cierto?, se ponen a hacer fuego en lugares no habilitados.
Profesora, y llega un tsunami hasta aquí. ¿Cómo? Llega un tsunami hasta aquí. ¿A Santiago? Sí. No. Y si entra por el túnel, bloqueado. No, no llega. ¿Sabes? Cuando yo era chica también me daba lo mismo. Bueno, el terremoto del 2010 trajo tsunami, pues. Si el agua entra por el túnel, bloqueado. No, no llega. Profesora, ahora también ha pasado como inundación, pero un poco. Mira, las inundaciones siempre se han dado mucho. Lo que pasa es que había dejado de llover mucho en Santiago y en las diferentes regiones. ¿Ya? Y eso hace que igual la gente se relaje, muchas cosas. Pero, por ejemplo, cuando fue el aluvión en el año 93, en esos años también llovía mucho, y siempre hemos tenido esos problemas de que las calles, cierto, se llenan de agua, nos cuesta salir, la gente se empieza a inundar, empieza a entrar el agua a las casas, y es mucho el daño porque la gente empieza a perder sus cositas, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener protecciones, tratar de ir viendo, y eso lamentablemente también son los problemas de construcción que se van dando en el país. Sí. ¿Cierto? Sí, en Estados Unidos también están pasando hartos terremotos y tormentas de arena. Digo, terremotos, no tornados. Tornado. Cayendo aves muertas. Ya, y por último, ¿qué implementos nosotros debemos tener para sobrevivir de una catástrofe? Pensando en las primeras 72 horas. ¿Qué nos decía que debíamos tener? En el terremoto, no salir y quedarse abajo de una mesa o una estructura. Esos son los resguardos. Pero nosotros, ¿qué implementos debiésemos manejar en nuestros hogares para poder sobrevivir después de una catástrofe para vecinos? Tener comida para 72 horas, profesora. Tener comida. ¿Qué más, Irana? Silbato, pilas, linterna, comida. Bien, linterna, ¿cierto? Porque no sabemos si se va a cortar la luz. Bien, linterna, tenemos la comida, tener baterías para la linterna, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más debemos Botines tener? de emergencia. ¿Cómo, Fabiana? Una mochila. Botines de emergencia. ¿Un botiquín de emergencia? Sí. Bien, porque no sabemos si alguien pueda salir dañado, ¿cierto? Un mapa con un celular y con una Un mapa, ¿cierto? Del lugar en el Una que mochila. un celular con batería extra. Claro, un celular con batería extra por si acaso. Y estas son algunas de las cosas, ¿cierto? La idea, obviamente, todo esto, como dice el palavecino, en una mochila, que lo tengamos, ¿cierto? Cosa de que si tengo que salir rápido de la casa o del lugar que yo estoy alojando, ¿verdad? Siempre tener comida, una linterna, muchas veces el manojo de llave, ¿ya? En las noches dormir con su pijama correspondiente, porque eso también hace que las personas pierdan tiempo, ¿verdad?
cuando tienen que salir de la casa. Imagínate que tienes que salir de la casa y estás durmiendo solo con ropa interior. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Sí. No puedo, entonces pierdo tiempo buscando, ¿verdad? Lo que me quiero poner, cómo voy a salir, ¿cierto? Bien. Profesora, Dígame. también hay lluvia en algunos lugares contaminada por las fábricas. Las lluvias Es como ácidas. sí, lluvia tóxica. Claro, que esas se producen también mucho por las energías no renovables que ocupamos en nuestro país, pues, hijo. ¿Cierto? Que Sí, hace que contaminen, ¿verdad?, nuestro ecosistema, nuestro ambiente, nuestro todo. Por eso ustedes son la generación que se tiene que preocupar del reciclaje, ¿cierto?, de las cosas para cuidar nuestro planeta. Dime, Diego. Ya, ¿cómo vamos? Bien, profesora. Ya terminé. Anotamos. Profesora, lluvia de cometas también pasó en la prehistoria. ¿Y cómo cuando cayó el meteorito, el tsunami grande tapó todo a tierra? ¿Y si cae un meteorito en el mar otra vez? El tsunami de Dichato. El de Dichato, ¿cierto? El de Japón. Sí, Así que, El terremoto 9.5 de Chile. bueno, después nos vamos a enfocar, ¿cierto?, mucho más y van a poder indagar, ¿cierto?, a medida que vamos avanzando de las diferentes catástrofes que vamos a ir trabajando. Lo importante, ¿cierto?, que ya sabemos es que siempre cuando vamos a un lugar o cuando estemos en el colegio, yo debo mantener la calma, ¿verdad?, debo saber bien dónde están las salidas de emergencia, cuando trabajamos la operación Daisy, en qué sector me toca a mi curso, ¿verdad? Formarse, seguir las indicaciones de un adulto, ¿verdad? Y si estoy en la casa, tratar de mantener la calma por si algún miembro de mi familia, ¿verdad?, le tiene pánico, yo poder ayudarlo. Y siempre es, ¿verdad?, tratar para poder sobrevivir ante una catástrofe, tener diferentes cosas que nos muestra. El terremoto ¿pero usted conoce la marea roja? me pilló arriba de una mina. No, Es cuando los moluscos tiran, es un fenómeno biológico y natural al mismo tiempo. Que los moluscos, que hacen que los científicos hacen que los moluscos tiren unos flujos con algunos líquidos de fábrica y se forma la marea roja. A veces tiran como los venenos de los ¿cómo se llama? En el terremoto o temblor del De 2000. las toxinas de los moluscos. y las diferentes cosas. Bien. Joaquín Aliaga, cuénteme, ¿qué fue lo que trabajamos hoy? ¿De qué hablamos hoy? ¿Qué debemos tener presente siempre? De las Conecta tu cámara. catástrofes naturales de las catástrofes naturales. Ya, de las catástrofes naturales. ¿Y qué podemos decir entonces? ¿Qué debemos tener presente? Un botiquín de primeros auxilios, una linterna, pilas, un teléfono con batería extra, un mapa y Claro, todo lo que esté cierto sea para poder tener sustento, y también lo que nos nombraba mucho ahí era tener, recuerden, una radio. ¿Por qué creen que es importante tener aquella radio?
Brian, ¿por qué crees que es importante tener una radio con pilas? Escuchar lo que hablan. No te escucho, Brian. Escucha, Ahora sí. Escuchar música. pero sirve para que los demás dan como un mensaje en los radios que ya terminó, lo que está sucediendo con el terremoto que ya terminó, o que ya pasó, ya es para que todos puedan ya salir. Profesora, Diego, ¿para qué nos sirve la radio? para personas que hablan por la radio, para escuchar lo que dicen. Claro, generalmente una de las cosas que siempre pide es tener una radio. Bueno, hoy día los celulares, algunos se pueden conectar, pero es importante siempre tener una radio a pila, porque como dice el Diego, como dice el Brian, ¿cierto? Podemos saber, que esta catástrofe, dónde, ¿verdad?, ha sido el epicentro, si fue un terremoto, qué está sucediendo en las calles. ¿Y qué emisoras generalmente han escuchado hablar que siempre reporta ante una catástrofe? ¿Han escuchado hablar? ¿De alguna emisora que nos entregue aquella información? La de las noticias. ¿Y cuál sería? ¿La conocen? De 7 puntos y algo, no sé. Más fuerte, Diego, que no te escucho. Hay una radio que se le dedica... el punto del terremoto, como de 7.7, no sé. Claro, hay una emisora que siempre te informa cuando pasan cosas. Pregúntale a los papás cuál es. Yo ya me la sé, pero para que ustedes la tengan ahí y sepan. Va a haber clips de los terremotos. ¿Cuál, Matías? Cooperativa. Bien, la cooperativa, ¿cierto? Pregunten ahí, esa es una de las emisoras que generalmente en los momentos que ha habido una catástrofe uno la pone y claramente sus periodistas, ¿cierto?, salen a recorrer la calle y nos informan, ¿verdad?, lo que está sucediendo en diferentes partes del país. Así lo viví yo en el terremoto del 2010, que justamente teníamos una radio, ¿verdad?, con pila y pudimos ir sabiendo, porque como es de madrugada, tú tampoco sales. Entonces tienes que esperar. Y como fue terremoto, en los lugares estuvieron algunos más de 3 días sin luz. Entonces una catástrofe, por eso nos pide a veces tener algunas cosas que nos van a ayudar a sobrevivir. Dime, Diego. En 2015 hay un terremoto, fue un temblor. Es que ya después del terremoto del 2010 hay algunos sismos que los consideran temblor, pero en algunos puntos fue terremoto. Ese que tú me hablas del año 2015, creo que es el mismo, bueno, si es el que pienso yo, donde el epicentro fue en Coquimbo, que fue en septiembre. ¿El 17? Ese fue el último que tengo recuerdo yo. ¿Cómo? El 17. Profesora. No, fue una semana antes, porque incluso se venía como la fiesta de la Pampilla y todas esas cosas, si no mal recuerdo, y la gente estaba muy asustada porque venía muy pronto la fiesta. Profesora, ¿este año? ¿Hubo temblor acá en Santiago o no hubo nada? Acá en Santiago fue un sismo, llegó a sismo. Ya, ¿qué más? Ya, y así podríamos estar hablando muchas cosas de las catástrofes naturales. Bien con las tareas de la catástrofe que pasó en Macul, año 1993. ¿Cómo, Diego? ¿Un terremoto cada 10 años? ¿Un terremoto cae? Fuerte. ¿Un terremoto cada 10 años? Dicen que puede ser cada 10 años, claramente, pero es según cómo la Tierra se quiera estirar y cada cuánto lo quiera hacer. Es lo que decimos, como es una catástrofe natural, aunque haya miles de estudios, es algo natural que uno no puede saberlo con exactitud, aunque más se estudie. Dicen que puede ser cada 10 años, pero en diferentes zonas. Eso quiere decir que si en Santiago fue en el 2010, no quiere decir que no se vaya a provocar otro o en otras zonas si es a nivel país. Ya,
que estamos pasados y nos podríamos quedar conversando aquí mucho rato. Cuídense, vamos a estar viendo, ¿cierto? Distintas cosas. Ahí le voy a buscar material. Adiós. Cuídense mucho, pórtense bien. Cómense algo riquito. Chao. Adiós. Chao. Chao, profesora. Chao, Amanda.